Hace 77 años, en el terrible verano de 1945, el ejército de los Estados Unidos acababa de completar la destrucción de Europa y había establecido un gobierno de ocupación militar en medio de las ruinas para gobernar a los alemanes hambrientos y repartir la justicia de los vencedores a los vencidos. El general George S. Patton, comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos, se convirtió en gobernador militar de la mayor parte de la zona de ocupación estadounidense de Alemania. Fue solo en los últimos días de la guerra y durante su mandato como gobernador militar de Alemania, después de haber conocido tanto a los alemanes como a los galantes aliados soviéticos de Estados Unidos, que la comprensión de Patton de la verdadera situación creció y sus opiniones cambiaron. En su diario y en muchas cartas a su familia, amigos, varios colegas militares y funcionarios del gobierno, expresó su nueva comprensión y sus temores para el futuro. Su diario y sus cartas fueron publicados en 1974 por la Houghton Mifflin Company bajo el título de Patton Papers. Los aliados lucharon contra el enemigo equivocado. Hemos tenido una victoria sobre los alemanes y los hemos desarmado, pero hemos fracasado en la liberación de Europa. Hemos perdido la guerra. Palabras de un soldado de honor que a pesar de todo, supo identificar cuál era su verdadero enemigo. General 4 estrellas del Ejército de los Estados Unidos George Patton, muere un 21 de diciembre de 1945. Así pues, el más grande y grave error que pudo cometer el general Patton durante la Segunda Guerra Mundial fue no haberse dado cuenta a tiempo que el enemigo verdadero y mortal para los Estados Unidos y el mundo entero era la URSS y el comunismo y no la Alemania, ni Italia, ni el Japón. Y además muy tarde pudo darse cuenta y comprobar que su país, los Estados Unidos de Norteamérica, ya estaba totalmente infiltrado y controlado por la mafia házara internacional. Poco después de haber pronunciado ciertas declaraciones, el 9 de diciembre de 1945 Patton sufrió un misterioso accidente automovilístico en Mannheim. Su coche, un Cadillac 1938, se topó en medio de la carretera con un camión y sufrió un aparatoso accidente. A pesar de todo sobrevivió y tuvo que ser hospitalizado de emergencia, quien se recuperaba satisfactoriamente del atentado. Sin embargo, de manera muy misteriosa y para sorpresa de todo mundo, fue encontrado muerto el 21 de diciembre de 1945, es decir 12 días después. El historiador Robert Wilcox, en su libro Objetivo Patton, ha reconstruido estos hechos, pues pudo hablar con personas que participaron en el atentado contra el general, entre ellos Douglas Bassata del Servicio de Inteligencia antecesora de la CIA, quien recibió de su jefe, el general Will Bill Donovan, la orden de ejecutar a Patton. Se nos presenta una situación dramática con este patriota. Patton está fuera de control y lo debemos de salvar de sí mismo, y también porque puede arruinar todo lo que los aliados han hecho, comentaría Bassata al historiador Wilcox. De esta forma ruin y miserable por estar en contra de la naciente política económica neoliberal y la globalización mundial, muere asesinado Patton, el comandante general de las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Estas fueron solo algunas de las declaraciones del general 4 estrellas de los Estados Unidos unos meses después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Los aliados lucharon contra el enemigo equivocado. Después de una visita a Berlín en ruinas, escribió a su esposa el 21 de julio de 1945, Berlín me da melancolía. Los alemanes son la única gente decente de Europa. Hemos destruido lo que era una buena raza y la hemos reemplazado por salvajes, y toda Europa será comunista. Después de haber sido degradado de gobernador militar a comandante del 15º Ejército, no estoy infeliz. Prefiero eso a ser el verdugo de la mejor raza en Europa. En una conferencia de prensa el 22 de septiembre, los reporteros tramaron un plan para hacer que Patton perdiera los estribos e hiciera declaraciones que podrían usarse en su contra. En una carta de la misma fecha su esposa escribió: probablemente estaré en los titulares antes de que recibas esto,
ya que la prensa está tratando de citarme como de estar más interesado en restaurar el orden en Alemania que en atrapar nazis. No puedo decirles la verdad de que a menos que restauremos Alemania y aseguraremos que el comunismo no tome a los Estados Unidos. Hay una influencia semítica muy evidente en la prensa estadounidense y claramente están tratando de implementar el comunismo. Estoy francamente en contra de este negocio de Nuremberg, así como de enviar a prisioneros de guerra a trabajar al extranjero, es decir, los gulag de la Unión Soviética donde muchos morirán. Si lo que estamos haciendo con los alemanes es la libertad, entonces podéis matarme. No puedo ver cómo los estadounidenses pueden caer tan bajo. Esto es de carácter semítico. Es divertido recordar que hemos luchado en la guerra civil por la defensa de los derechos del hombre y para abolir la esclavitud y ahora hemos vuelto a ambos principios.